Misericordia, senda de paz. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en este su programa Misericordia, senda de paz. El día de hoy tocaremos un tema interesantísimo y para esto tenemos a nuestro invitado especial de este día. El tema será la resurrección del Señor y para ello hemos invitado a nuestro amigo y colaborador de este programa, el seminarista Rafael Becerra. Bienvenido. Gracias, Toño, por el favor de la invitación, seguir formando parte de este equipo cada vez que el Señor lo permite y poder compartir nuestra fe en algo que nos apasiona, ¿verdad? Compartir la palabra de Dios, los diferentes temas de nuestra fe, que junto con la razón, la fe y la razón, las dos alas del Espíritu, pues podemos ir creciendo. Estamos abiertos a la posibilidad de aprender algo nuevo cada vez, cuando compartimos juntos con un corazón humilde, con un corazón abierto y cuando estamos dispuestos sobre todo a dejarnos transformar por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Yo quisiera dedicar este programa, como siempre, a los enfermos que están postrados en su casa, que no han podido participar hoy en la Eucaristía, y también a quienes cuidan de los enfermos. Gracias por su labor que favorece a aquellos que más necesidad tienen. Ustedes están siendo verdaderamente cristianos al tener misericordia con quienes más lo necesitan, y los enfermos pues son especialmente amados y mirados por Jesús con mucho aprecio y con mucha delicadeza. Sin duda, como bien decías, Rafael, nosotros, ¿cuántas veces hemos escuchado esta palabra, la resurrección del Señor? ¿Y cómo no escucharla siendo el evento más importante de nuestra vida y de nuestra vida religiosa y de nuestra existencia? Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, como lo expresa San Pablo. Hoy, con esa sencillez que todos le pedimos al Señor, que nos abra el espíritu, el entendimiento, para encontrar cosas nuevas, renovar esas ganas de querer estar con el Señor y un día resucitar con Él. Pues es así como entramos en este tema de la resurrección. Y hemos escuchado en muchas ocasiones, quizá, que la resurrección de Lázaro, la resurrección del Señor. Para esto sí me gustaría aclarar estos términos, porque de repente es necesario que entendamos lo que hay de trasfondo en estas palabras. Sí, es interesante, es apasionante poder analizar este asunto. Nosotros leemos en las Escrituras, por ejemplo, que Jesús resucitó a Lázaro y que Jesús resucitó a varios caminando en su anuncio del Evangelio, en su anuncio del reino de Dios, resucitó a varios. Quisiera poner estos dos ejemplos, la resurrección de Lázaro y la resurrección del hijo de la viuda. Dice la Escritura que Jesús va, que le avisan que ha muerto su amigo, su amado amigo Lázaro, y que ya hasta olía mal, ¿verdad? Y entonces él va y se encuentra, ya toda la gente sabe que ha muerto. Las hermanas le dicen, has llegado tarde, quizás si hubieras llegado más pronto no hubiera muerto, pero ya él está dentro de su tumba. Él hace que se abra y luego le pide que se levante, y Lázaro se levanta y Lázaro vive de nueva cuenta. Es una resurrección. Y luego dice la Escritura que va él caminando y se compadece de una pobre mujer que viene con su único hijo. Ella es viuda y Jesús le resucita a aquel hijo. Jesús lo invita a que se levante y entonces rescata a la mujer que iba a ser echada de la comunidad, porque si era viuda no tenía marido, y si solamente tenía un hijo que era varón, se iba a quedar ella sola, sin la protección de algún varón, ella iba a ser echada de la comunidad. Sí, porque era una tradición judía que las viudas, de ahí que en varias ocasiones el Evangelio toca el tema de las viudas eran orilladas, despreciadas, olvidadas, y realmente sufrían una pena muy grande. Por eso Jesús resucita a este joven, y entonces el milagro es principalmente para la mujer, para restaurarle su posición en la sociedad. Pero el tema que nos ocupa es la resurrección. Estos dos personajes, tanto Lázaro como el hijo de la viuda y los otros que Jesús resucitó, todos, incluso los que los apóstoles pudieron haber resucitado, porque Jesús les da el poder de resucitar.
lo que pudiéramos decir es que ellos han resucitado, pero luego han vuelto a morir en la vida corporal. Y esta resurrección es diferente en ellos que la resurrección de Jesucristo, que nadie la había experimentado hasta ese momento, hasta que Jesucristo resucita. Es una nueva resurrección. La resurrección de Lázaro y del hijo de la viuda y de los otros resucitados, pudiéramos llamarlo de manera más precisa como reanimación. Volver a la vida. Volver a la vida. Yo volví a la vida en las mismas condiciones que tenía antes. El Señor me ha regalado, por así decirlo, una segunda oportunidad. Vuelve a la vida, como el jabón muy famoso, volver a la vida en ese momento, pero luego, en el transcurso de sus días aquí en la tierra, volverá a morir físicamente. Volvieron a experimentar la muerte. La resurrección de Jesús, y por eso este gran acontecimiento lo celebramos en la vigilia de las vigilias, en la Pascua. Por eso este momento extraordinario en la vida litúrgica de nuestra iglesia, este acontecer inaudito de la resurrección de Cristo es diferente. Esta resurrección de Cristo es una resurrección de una vez y para siempre. No vuelven a morir. Ya no vuelve a morir una persona que ha resucitado en Cristo. Jesucristo ha resucitado en un cuerpo glorificado que adquiere otra dimensión. Él ya no volverá a morir, pero sin embargo ya no está sujeto a las necesidades corporales y ya no está sujeto a la realidad espacio-temporal a la que estamos nosotros sujetos. Por eso le es común que en las Escrituras escuchemos que Jesucristo podía traspasar las paredes, podía aparecer en este lugar y luego aparecer en medio de otro de los discípulos o de los apóstoles, pero también come y bebe. Entonces esta nueva dimensión es una dimensión, una nueva forma de ser que hasta ese momento no se había experimentado y que tampoco habían concebido hasta ese momento nadie. No lo conocían. No la conocía. Cristo el primero en todo. Cristo es el que nos primerea. Entonces Jesucristo resucita de una manera diferente y con su resurrección lo ha transformado todo. Y de eso pienso que es importante que dialoguemos, pero a mí me gustaría ir a la narración del texto. Tomemos la Sagrada Escritura para escuchar la narración del texto directamente de la Sagrada Escritura. Quisiera leer la resurrección de Cristo de Mateo que se dirige a las comunidades cristianas judías, en su capítulo 28 del 1 al 10. Según San Mateo, pasado el sábado, al despuntar el alba del primer día de la semana, fue María Magdalena con la otra María a examinar el sepulcro. De repente se produjo un fuerte temblor. Un ángel del Señor bajó del cielo, llegó e hizo rodar la piedra y se sentó encima. Su aspecto era como el de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los de la guardia se pusieron a temblar de miedo y quedaron como muertos. El ángel le dijo a las mujeres: ustedes no teman, sé que buscan a Jesús el crucificado, no está aquí, ha resucitado como había dicho. Acérquense a ver el lugar donde yacía. Después vayan corriendo a anunciar a los discípulos que ha resucitado y que irá por delante a Galilea, allí lo verán. Este es mi mensaje. Se alejaron rápidamente del sepulcro llenas de miedo y de gozo y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Jesús les salió al encuentro y les dijo: alégrense. Ellas se acercaron, se abrazaron a sus pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: no teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, donde me verán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues en unos momentos estaremos reflexionando en torno a este texto que acabamos de escuchar. Sin duda enriquecedor, y siempre recurrir a la fuente de la Sagrada Escritura será una fuente inagotable para nosotros. Hemos escuchado la palabra de Dios, en donde este texto enriquecedor nos hará reflexionar en torno a la resurrección. Y digo nos hará reflexionar porque cada una de sus expresiones nos hace meditar y sacarle provecho a este mensaje. A continuación, Rafa nos explicará algo acerca de este texto, ya que vamos a ir descubriendo y dándonos cuenta que es una narración
no descriptiva del hecho en sí. Es bien interesante cómo si nuestra fe está basada en este acontecimiento de la resurrección y cómo San Pablo diría, si Jesucristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe, cómo las primeras comunidades aceptaron, las primeras comunidades cristianas aceptaron y creían y narraban sobre la resurrección de Cristo, pero si nosotros ponemos atención a lo que hemos leído, no hay una descripción concreta del hecho en sí. No hay una narración concreta en ninguna parte del Nuevo Testamento de la resurrección de Cristo. Lo que se narra es alrededor del hecho mismo de la resurrección, pero no dice Jesucristo resucitó de esta manera y entonces estaba allí yaciente y de repente hubo una gran luz en su cuerpo o su cuerpo fue transformándose de tal manera. No hay una narración, hay una narración alrededor de los acontecimientos que sucedieron alrededor de la resurrección, pero de la resurrección misma, en sí misma, no hay una narración. Si para nosotros es difícil entenderlo hoy, yo quisiera pensar en lo que pudo haber representado para ellos. Por eso tantas dudas de muchos que no tenían fe, que no tienen este regalo de la fe, por eso lo cuestionaban tanto. Y por eso algunos trataron de ocultarlo y trataron de decir que era un invento de los seguidores de los nazarenos, y por eso algunos otros decían que los seguidores de Jesucristo se habían robado el cuerpo. Y bueno, todas esas teorías son poco acertadas y poco probables por los acontecimientos mismos. Pero lo que vale la pena mencionar aquí es, no hay una narración del acontecimiento mismo de la resurrección de Cristo en las Escrituras. Y entonces esto llama la atención. Pero sí hay, en estas narraciones posteriores, sí hay todos aquellos signos que nos hacen utilizar nuestra razón, aunados a la fe, para poder determinar y poder sacar la conclusión de la resurrección de Jesucristo. Podemos hablar de todos estos detalles que nos narra la Escritura. Nadie vio el momento de la resurrección. Nadie estuvo ahí narrando, viendo o que fuese acreditado para hacer esta narración. Sin embargo, todos los signos y todas las señales que nosotros tenemos en las posteriores narraciones nos hacen caer en la cuenta de que realmente resucitó. Y desde luego, pues porque se les aparece con un cuerpo reanimado. Y decía una reflexión del padre Jaime Gutiérrez, dice, cuando hablamos de la resurrección hablamos de una nueva forma de vivir, de un cuerpo espiritualizado. Dice, incorrupto e incorruptible. No solamente fue el espíritu, fue también el cuerpo. Y dice, dicho modo de vivir está sujeto a los límites espaciotemporales, no está sujeto a estos límites espaciotemporales, o sea, nuestra vida, lo que tiene un tiempo y un espacio. Dice, y por lo tanto, no es experimentable a los sentidos. Entonces, era muy difícil que los primeros cristianos pudieran dar esta credibilidad de algo nuevo. Había habido resurrecciones, mas no había habido la resurrección del Señor. Y ya dijo Rafa en un momento, eran resurrecciones que podríamos decir fueron reanimaciones, pero ahora estamos hablando de la resurrección de Jesucristo. A mí me gustaría resaltar este aspecto importante. ¿Qué significa o qué ocurrió con la resurrección de Cristo? Si nosotros pudiéramos reflexionar en lo que ha ocurrido con la resurrección de Cristo, no hay una narración concreta, es un evento tan impresionante, no hay nadie presente en el momento mismo de la resurrección, que nosotros pudiéramos ir quizás hacia su dimensión escatológica. La resurrección del Mesías estaba contemplada para el final del tiempo de la humanidad. Entonces, la resurrección de Cristo sucede en medio de la historia de la humanidad, y entonces, pues nadie puede pensar que ese es el final de los tiempos para ese momento. Pero si nosotros vamos un poco más al significado de la resurrección de Cristo, en la que con su resurrección todo ha sido transformado, esta relación de Dios, esta relación de Dios con el hombre, una relación en la que el hombre había caído con el pecado original, esta relación, por así decirlo, caída con Dios, todo ha sido restaurado
con la resurrección de Cristo. Era necesario que un Mesías, un ser divino con naturaleza humana también, elevara este nivel de la esencia del hombre y recreara otra vez a esta humanidad y rehiciera otra vez al ser humano. Entonces, si nosotros pensamos de esta manera, pudiéramos pensar, efectivamente, todo el ser humano y todo el universo, todo el imago Dei ha sido reconfigurado con Cristo en la resurrección de Cristo, y entonces ahora todo es nuevo, ahora todo es una nueva forma. Por eso San Pablo, tan apasionado, decía: algo ha ocurrido en la resurrección que no hemos entendido, y entonces ahora hay una nueva forma de ser y de vivir en Cristo, algo que lo trasciende todo. Jesucristo lo ha transformado todo. Y quisiera ir a estas palabras cuando Jesucristo, alguien le hace una pregunta sobre el final de los tiempos, y dice Jesucristo: y todos esto yo les aseguro que todo pasará antes de que pase esta generación. Y entonces aquella generación que vivía físicamente con Jesucristo murió, se acabó, y ha ocurrido en muchas otras generaciones. Pero si todo ha sido reconfigurado y todo ha sido restaurado, y ahora todos nosotros los bautizados formamos parte del cuerpo de Cristo, nosotros los bautizados, después de la resurrección de Cristo, somos esta nueva generación de humanos, de los cuales no pasará la promesa de Dios sin que esta generación pase. Entonces nosotros seremos capaces de mirar el cumplimiento de la segunda venida de Dios, de Jesucristo. Sea que estemos viviendo aquí en la tierra o sea que estemos viviendo en el cielo, nosotros somos esta nueva generación, porque nosotros vivimos en una nueva dimensión, en esta nueva era del Espíritu y en esta nueva era de Jesucristo, porque en Él todo ha sido restaurado. Entonces la resurrección de Cristo tiene esta dimensión escatológica que envuelve no solamente los seres humanos, sino todo lo creado. Sí, yo quisiera solamente puntualizar en este detalle. De repente escuchamos la palabra escatológica. Como no es muy común en el lenguaje ordinario de nosotros, conviene ampliar un poquito. ¿Qué es escatológica? ¿A qué se refiere la escatología? ¿O qué es cuando decimos escatológica? Cuando hablamos de escatológico, hablamos del final de los tiempos. Del final o de la segunda venida de Jesucristo, todo lo que evoca hacia el culmen del tiempo, hacia este momento de la parusía, cuando Jesucristo venga y todo tenga su cumplimiento en Jesucristo. Escatológico entonces tiende hacia el futuro, hacia la otra vida, hacia el cumplimiento de la promesa total en Cristo, el final de los tiempos. Por lo tanto, todo esto que estamos viviendo, que ya tiene una dimensión más espiritual, tiene su culmen escatológico. En Jesucristo, en el que se cumple todo y en el que todos seremos uno con Él. Pues ahora la resurrección nos viene a cuestionar a cada uno de nosotros. Podríamos seguir haciendo reflexiones en torno a muchos signos y muchas otras cosas, en torno a las narraciones de la resurrección, pero quisiéramos enfocarnos en este espacio a dedicar unos minutos y ver qué razón tendría de haber resucitado y qué implicación tiene con nosotros el hecho de que Jesús resucitó. ¿Qué tiene que ver con nosotros la resurrección de Cristo? ¿Qué tenemos nosotros que aprender o qué tenemos nosotros que tomar en cuenta de este hecho, el más trascendente de la historia? Sí, en este sentido pudiéramos hablar del ángel que se presenta con sus vestiduras blancas, del signo del terremoto, que son signos apocalípticos. Pudiéramos hablar de cómo los guardias se quedan como muertos, y pudiéramos hablar de todos esos signos que sin lugar a dudas nos conectan en aquellos momentos con la tradición, con Isaías y con todas estas descripciones que son atribuidas al Mesías. Ahí encuentran su eco. Pero pudiéramos enfocarnos en este momento al asunto misiológico. La misión que está preparada una vez que Jesucristo lo ha restaurado todo, lo ha transformado todo,
¿Y luego qué? Si ya lo transformó todo, ¿por qué nosotros seguimos aquí? Si ya Jesucristo resucitó, ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy? ¿Qué tenía que ver eso con aquellas personas que vivían en esa época? Y es muy bonita la imagen que presenta Mateo con las mujeres. Las mujeres son un prototipo de discipulado que supera la cuestión del sexo. El discipulado de Jesús supera la cuestión de ser hombre o de ser mujer. Las mujeres son aquellas que corren hacia el sepulcro vacío y ya habían estado presentes en la cruz, ya habían estado presentes en la muerte de Jesús y ahora están presentes en su resurrección. Y estas mujeres se encuentran primero con el ángel, que les pide que entren a mirar la tumba vacía, a mirar que no está el cuerpo de Jesús allí, y luego que vayan a anunciar a los discípulos, a los apóstoles de Jesús, que están ellos temerosos, encerrados, con profundo temor, porque si su líder había sido crucificado, ¿qué les podría pasar a ellos? Pero luego, cuando ellas ven ocularmente que Jesús no está allí en la tumba, van a anunciar con miedo y gozo, van a anunciar a los apóstoles, pero en el camino Jesús les sale en el encuentro. Jesús les sale al encuentro, ellas se postran en sus pies, le abrazan y le besan los pies, y Jesús les pide a estas mujeres que vayan, que no tengan temor, que vayan y le avisen a sus amigos, a los apóstoles, que los encontrará en Galilea. Y las mujeres corren, dice el verbo, las mujeres corren a avisar, a anunciar. Yo me imagino, ¿quién no iba a correr ante una noticia tal? ¿Y cuántas veces encontramos esta acción en los evangelios de que corren porque el gozo, la acción que provoca este gozo no es otra que inmediatamente responder ante este llamado? Aquí llama la atención este asunto, y también llama la atención el que Jesús se haya aparecido a las primeras, las primicias, las que primerean son las mujeres. A los primeros que se aparece Jesucristo resucitado es a las mujeres. Si lo conectamos con el nacimiento de Jesucristo, sin lugar a dudas la primera que vio el bebé, al niño nacido, fue María. Ahora las primeras que ven a Jesús resucitado en esta nueva dimensión son las mujeres. Ellas se convierten en el prototipo del discipulado. ¿Cuáles son las actitudes que tienen? Primero, cuando se encuentran con Jesús, ellas se echan a sus pies, se arrojan a sus pies, le abrazan y le besan. ¿Qué significa mirar a Jesús, encontrarte con Jesús? Esta profunda sentimiento de humildad, de ver al maestro, y se echan a sus pies y le abrazan. Yo quiero estar con el maestro. Es este deseo del discípulo que quiere estar con quien le enseña, que quiere abrazarlo y besarlo y decirle: yo quiero aprender de ti, yo quiero estar contigo, yo quiero darte todo lo que soy. Y esta expresión de un beso en tus pies significa: yo reconozco que tú eres mayor que yo, que tú eres más que yo puedo aprender de ti, pero además te amo profundamente, quiero aprender de ti. Y lo hacen las mujeres. No deja de haber temor porque eran seres humanos. Sin duda es un acto de reconocimiento en el verdadero Dios, en el cual le rinden adoración al postrarse. Y de esta manera pues se va viendo el cumplimiento de las promesas de la resurrección del Mesías. Y Jesús les dice: no teman, como nos dice también a nosotros en nuestros días. Cuando nosotros estamos con Él, Jesús nos vuelve a recordar: no teman. Cuando tengamos este sentimiento de miedo por lo que nos pasa, por la cultura, por nuestros mismos pecados, nuestra debilidad, nuestra pequeñez, Jesús, cuando estamos con Él, nos vuelve a decir, como estas mujeres: no teman, no teman. Y les pide que vayan. Hay una petición: vayan y anuncien que yo los encontraré a mis hermanos en Galilea. Y las mujeres corren presurosas. Aquí es importante decir cómo nosotros respondemos al llamado del Señor, cómo respondemos. Y lo decía entre los cortes Toño: a veces sabemos quienes para responder a nuestra vocación, al llamado del Señor, nos tardamos meses, años. Estoy sintiendo que el Señor me llama para esto, para aquello, pero tengo que pensarle así, o tengo que pensarle así, o es que sí, o es que sí, o es que sí.
Estas mujeres no piensan un segundo, no dudan de la voz del Señor, no le ponen peros, no le dicen ¿por qué nos mandas a nosotros? Nosotras no somos testigos válidos para esta comunidad, no nos van a creer los apóstoles, ¿quiénes somos nosotros para decirle? No, las mujeres corren y por eso son prototipo de discipulado, y Mateo quiere hacernos entender este juego o esta dinámica del discipulado. Ellas corren. A ellas no les importa que sean en aquel momento testigos inválidos. Y también nos invita a nosotros a pensar, cuando yo me siento poco, cuando yo me siento poca cosa, cuando yo me siento no suficiente, cuando yo me siento indigno de hacer aquello que Dios me pide, bueno, Jesucristo aprecia a los que son rechazados, aprecia a los que son los menores, a los que son los menos válidos a los ojos del mundo. Allí tiene sus preferencias, y en este pasaje nos enseña cómo aquellas mujeres, en ellas tiene su complacencia, le quiere dar las primicias y además les quiere pedir que ellas sean las apóstoles, las discípulas de los apóstoles, que ellas sean las que van a anunciarle a los apóstoles la buena nueva, y ellas van corriendo. Es una actitud que nosotros deberíamos de tener. A mí me gusta mucho también pensar que las hace partícipes de la nueva iglesia, que ahora es la iglesia de Cristo, y que de esta manera nos integra a la acción, que cada quien tenemos una misión, una función, algo que hacer, y que el Señor quiere que la hagamos de la mejor manera. Sin duda tiene un plan para nosotros, solamente hay que pedirle: enséñame cuál es el plan que tú tienes para mí. De esta manera yo quiero entender que así como estas mujeres, y así como los apóstoles, así como los discípulos cumplieron su misión y formaron parte de un cuerpo místico que es la iglesia, nosotros también la tenemos. Y que sin duda esta resurrección nos tiene que dar la certeza, la seguridad, que hoy, a más de 2000 años de distancia, podemos nosotros decir: es el verdadero Cristo resucitado, es la iglesia, su iglesia, soy hijo de Jesucristo, formo parte de su iglesia, tengo una misión. Señor mío, enséñame cuál será nuestra misión. Que esta luz de la resurrección nos enseñe a aclarar este asunto. Lo diría María de Guadalupe a San Juan Diego, ¿verdad? Yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Hoy no nos queda duda de que Jesucristo es el verdadero Dios por quien se vive, por el que hay que echarse a sus pies, abrazarlo, besarlo y luego correr para anunciar que Él está vivo, que ha resucitado y que ahora vivimos en una nueva era, en una nueva dimensión. Vivimos hoy incrustados en el cuerpo de Cristo. Pues se nos ha terminado el tiempo. Hemos participado con usted de estas pequeñas reflexiones que sin duda el Señor abrirá el corazón si nosotros lo abrimos también. Gracias, muchas gracias, Rafa, y hemos terminado este programa. Hasta la próxima. Misericordia, senda de paz.